Niño sobrenatural profetiza. Yo soy John Lennon, revelado en 3 días de milagros celestiales. En el pequeño pueblo de San Francisco de Asís, donde las campanas de la iglesia suenan como melodías de esperanza, un niño de 10 años llamado Juanito se convirtió en el centro de un fenómeno inexplicable. Todo comenzó un día soleado, cuando la luz del sol brillaba con toda su fuerza y los pájaros cantaban himnos de alegría. Mientras Juanito jugaba en su jardín, experimentó una visión que cambiaría su vida y la de todos a su alrededor. Una presencia, suave pero poderosa, lo envolvió. Era un hombre de cabello largo y gafas que, con voz serena, le dijo: «Soy John Lennon, y ha llegado el momento de que el amor y la paz lleguen a esta comunidad a través de ti». Con el corazón palpitante, Juanito sintió una energía que nunca antes había conocido. «En 3 días habrá milagros celestiales», proclamó con una convicción que sacudió los cimientos de su ser. Las palabras llenas de poder resonaron con fuerza, como si vinieran directamente del cielo. Su fe inquebrantable despertó un fervor en los corazones de muchos e hizo que corriese la noticia por todo el pueblo. Un niño profeta estaba entre ellos y el mensaje del amor estaba por llegar. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Los murmullos de incredulidad en el pueblo crecían con cada hora que pasaba. Algunos, entusiasmados, se preguntaban si realmente podría tratarse de un mensajero divino. Otros, llenos de escepticismo, consideraban a Juanito un niño confundido que se burlaba de la iglesia. «Esto no es más que un juego», decían los incrédulos. La tensión aumentaba y la pequeña iglesia de San Francisco de Asís, adornada con imágenes de su santo protector, San Juan Diego, se convirtió en el epicentro de un desencuentro de creencias. A medida que se acercaba el tercer día, la madre de Juanito, enferma terminal, comenzó a perder la fe. «¿Por qué sigues hablando de maravillas? ¿Acaso podría un niño como tú realmente cambiar algo?». Su voz, llena de desesperación, hizo que Juanito se sintiera pequeño ante el poder del dolor. Sin embargo, en su interior, un resplandor brillante seguía ardiendo. Se arrodilló en la iglesia, con lágrimas de fervor y súplica, y pidió a Dios que lo guiara en esta prueba de fe. El viento sopló suavemente, como si la misma naturaleza escuchara su clamor. Mientras tanto, las luces de la iglesia parpadeaban y el aire se impregnó de un aroma a flores frescas, como un recordatorio de su madre y de las oraciones que ella siempre decía. El pueblo estaba en vilo y los corazones latían al unísono, ansiosos por descubrir lo que el tercer día tenía reservado. La fe y el temor se entrelazaban en una danza divina, y la pregunta flotaba en el aire: ¿habrá un verdadero milagro por venir? El amanecer del tercer día llegó con un cielo radiante y nubes que parecían danzar al son de una melodía celestial. Juanito se despertó con el sonido de las campanas que resonaban en su corazón, un recordatorio constante de la misión que llevaba en su interior. Aún con el peso de la duda en el aire, sentía un llamado profundo que lo impulsaba a continuar. Sus ojos brillaban con una mezcla de ilusión y temor, y en su pecho ardía la esperanza de que algo verdaderamente extraordinario estaba por suceder. Mientras sus compañeros de escuela corrían hacia el parque, llenos de risas y juegos, Juanito se dirigió a la iglesia. Allí, las paredes de piedra se alzaban orgullosas, como guardianes de historias olvidadas y secretos divinos.
Caminó por los pasillos vacíos, donde la luz del sol se filtraba a través de los vitrales, bañando todo con colores vibrantes. Cada paso que daba resonaba en él, como un eco de sus oraciones. Cuando llegó al altar, se arrodilló de nuevo, alejando cualquier inquietud con sus súplicas. «Señor», murmuró, «necesito tu guía. Si esto es de ti, dame la fuerza para ser tu voz». Con cada palabra, la atmósfera parecía cargarse de energía. El silencio de la iglesia era palpable, y en ese momento de conexión divina sintió la familiar presencia otra vez, como un abrazo lleno de amor. De pronto, una brisa suave recorrió el recinto, y una luz brillante comenzó a manifestarse en el altar. Juanito se quedó paralizado, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Las viejas figuras de madera parecían cobrar vida, y una paz llenó su ser, como si todo el peso del mundo se hubiera desvanecido. «El amor verdadero transformará corazones», resonó una voz en su interior, un recordatorio de la misión que había recibido. Mientras tanto, el pueblo entero se había congregado afuera, atraído por la noticia de que algo insólito estaba a punto de suceder. Voces llenas de incertidumbre se mezclaban con susurros de esperanza. La madre de Juanito, debilitada y llena de dudas, había decidido acompañar a la multitud. A medida que la luz en el interior de la iglesia crecía, su corazón latía más rápido, un eco del amor que siempre había tenido por su hijo. ¿Podría ser posible que lo que él decía fuera verdad? ¿Podría realmente haber un milagro? Las campanas sonaron con mayor fuerza, como si las mismas manos del cielo las estuvieran agitando. Las personas comenzaron a entrar, cada una trayendo consigo su propia fe o escepticismo. Algunos llevaban rosas, otros lágrimas en los ojos, todos con un rayo de esperanza encendido en su interior. El tiempo parecía detenerse mientras la atmósfera se tornaba cada vez más mágica, cargada de expectativas. Luego, al pasar los minutos, la luz se intensificó aún más y las sombras comenzaron a danzar en las paredes como si algo divino estuviera a punto de manifestarse. Los murmullos se hicieron más fuertes, pero Juanito se mantenía firme, centrado en su oración, invocando la conexión divina que había sentido desde el primer momento. La incredulidad se comenzaba a desvanecer frente a la majestuosidad de lo que estaba ocurriendo. Y en ese instante culminante, la puerta de la iglesia se abrió de par en par, revelando lo que nunca nadie hubiera imaginado. ¿Qué milagro traería consigo esta intervención del cielo? La atmósfera se tornó de asombro y expectativa, dejando a todos a la espera de la revelación que cambiaría sus vidas para siempre. La puerta de la iglesia se abrió con un crujido, y de repente, una figura iluminada por la luz brilló en el umbral. Era un hombre con un aura que resplandecía como si viniera directamente del cielo. Sus ojos, llenos de sabiduría y amor, miraban a la multitud con una serenidad que calmó hasta el murmullo más impaciente. Cada persona contenía el aliento, y el tiempo se detuvo. Juanico sintió que el corazón le palpitaba con fuerza. «¿Quién es?», se preguntó. La respuesta llegó a su mente como un susurro divino. «Él es tu propósito». La figura avanzó lentamente, y a medida que lo hacía, un poderoso silencio se extendió por todo el recinto. La luz que emanaba de él parecía sanar las heridas del alma, y la esperanza ya no era solo un susurro en el corazón de muchos, sino un grito visible. El hombre tomó asiento en el altar, y sin decir una palabra, levantó sus manos. Un mar de energía espiritual fluyó desde su ser, tocando a cada miembro de la congregación. La madre de Juanito sintió como una paz indescriptible invadía su corazón, un abrazo cálido que alejaba sus temores. Era como si la luz del cielo se hubiese posado sobre su ser y abrazara todas sus dudas. Juanito, aún arrodillado, no podía apartar la vista de esa figura. La presencia era abrumadora, llena de amor y de una sabiduría que erizaba la piel.
El tiempo de los cambios ha llegado, dijo el hombre, y su voz resonó en la iglesia como un eco celestial. El amor y la fe transformarán este lugar, y su luz se extenderá más allá de estas paredes. Mientras hablaba, los corazones en el lugar se abrían como flores al sol. Algunos comenzaron a llorar, otros a reír, pero todos sentían algo indescriptible que les unía. Era como si el cielo mismo hubiera descendido, trayendo consigo un mensaje. La verdadera conexión no viene de lo visible, sino de lo profundo. Cada uno de ustedes tiene un papel en este milagro, continuó el hombre, pero deben creer, deben dejar que el amor los guíe y deberán alzar sus voces por aquellos que han perdido la esperanza. Un murmullo de asombro se extendió entre la multitud. Sus corazones latían al unísono y las lágrimas fluían por mejillas que antes estaban secas. Las palabras del hombre resonaban como una melodía sacra, y Juanito sintió que la chispa de su misión se encendía en su interior. ¿Y si esto es solo el comienzo?, pensó. La atmósfera cambió nuevamente. Una energía intensa llenaba cada rincón, y la luz brilló aún más. Fue en ese momento que el hombre se volvió hacia Juanito, y con una mirada profunda le dijo: «Tú también tienes un don. Usa tu voz, porque hay muchos que están listos para escuchar». Esa afirmación despertó en Juanito una valentía que jamás había sentido. Ese instante de revelación fue también una invitación a su misión. Sin embargo, la comunidad aún tenía muchas dudas por resolver, y él lo sabía. ¿Sería capaz de guiarlos hacia la fe y la transformación? La sombra del miedo se cernía sobre él, pero la luz del amor era más fuerte. Las campanas de la iglesia sonaban melodiosamente, enviando ondas de esperanza que cruzaban su pequeño pueblo. Pero, justo cuando la emoción alcanzaba su clímax, el hombre se levantó y su luz comenzó a desvanecerse. «El verdadero milagro está en cada uno de ustedes», pronunció, mientras la multitud se acercaba, deseando verlo una vez más. «No duden, el camino hacia la fe comienza hoy». Y así, la figura se desvaneció ante sus ojos, dejando atrás una sensación de anhelo y expectación. La gente, sorprendida y agradecida, miró a Juanito. Él pudo sentir su mirada, expectativas cargadas de sueños y anhelos. El reto que tenía por delante era inmenso, pero una pregunta resonaba en su corazón. ¿Qué sería lo próximo que Dios estaba a punto de desatar sobre su vida y la de su comunidad? La congregación permanecía en un estado de asombro, cada rostro iluminado por la luz residual que había dejado la figura mística. La atmósfera se impregnaba de esperanza, y el eco de las palabras del hombre aún resonaba en las mentes y corazones de todos. Juanito, sintiendo el peso de las miradas sobre él, se puso de pie con un fervor renovado. Había un nuevo propósito en su vida, una chispa del cielo que lo empujaba hacia adelante. Sus amigos se acercaron, todavía con los ojos llenos de lágrimas y sonrisas radiantes. «Juanito, ¿escuchaste lo que dijo?», le preguntó Claudia, su mejor amiga, apenas conteniendo la emoción. «Tienes que compartir esto, tú eres el que debe guiar a nuestro pueblo». Cada palabra resonaba en su interior como un tambor, el llamado a la acción era claro, pero una sombra de duda asomaba en su mente. ¿Yo? ¿Cómo voy a hacer algo así?, pensó, mientras otros empezaban a murmurar entre ellos. «Vamos, Juanito, la comunidad necesita tu voz», insistió Tomás, uno de los ancianos del pueblo que había sido testigo de mucho dolor y sufrimiento. «Hemos estado esperando que alguien nos guíe hacia la luz». Las preocupaciones comenzaron a desvanecerse lentamente mientras escuchaba el clamor de sus hermanos y hermanas. Recordó las palabras de aquel hombre. Un don había sido puesto en su corazón. «Tal vez, solo tal vez», comenzó a decir, en un intento de calmar sus propias inseguridades. De repente, la madre de Juanito, que había estado absorta en sus pensamientos, lo tocó en el hombro. «Hijo, solo sigue lo que Dios ha puesto en ti. Este es un regalo para ti y para todos nosotros. El tiempo de los cambios ha llegado, y tú eres parte de ello». Las últimas palabras de su madre fueron como un bálsamo en su alma.
El amor que había sentido con la llegada de aquel hombre ahora emanaba de cada persona que lo rodeaba, un río de luz que corría por sus corazones. Así, con una profunda inspiración, Juanito decidió dar un paso adelante. «Quiero organizar un encuentro», dijo, con voz firme pero temblorosa. «Un lugar donde podamos compartir lo que hemos sentido y permitir que la luz entre en nuestras vidas». Su declaración fue como una chispa que encendió la llama de la emoción. La gente comenzó a animarse, asintiendo con la cabeza, compartiendo ideas y sugiriendo nombres. Cada aporte era una expresión del anhelo colectivo de renacer en la fe. «Se llamará Cenáculo de Esperanza», propuso Claudia con entusiasmo. El nombre pareció resonar como un himno en sus corazones. «Sí, el lugar donde nos reunamos y recordemos que no estamos solos», añadió Tomás, su rostro iluminado con una impresionante calma. Mientras la idea tomaba forma en el aire, Juanito sintió un zumbido en su pecho. Había una unidad en el ambiente, una conexión divina que los tejía. Pero también sentía que más allá de este encuentro había algo más que debían preparar. Un llamado aún no revelado comenzaba a palpitante en su interior. Con cada alma que se unía a la conversación, Juanito sintió cómo la energía del amor y la fe crecía. La iglesia, que había sido solo un lugar de encuentros, ahora se convertía en el epicentro de un milagro en el que él, quizás, tenía un papel principal. Sin embargo, a medida que la emoción crecía y las esperanzas se elevaban, una pregunta inquietante se cernía en su mente. ¿Sería capaz de comprender y llevar a cabo lo que su voz había despertado? El cielo parecía abrirse aún más para él, pero en el fondo había un susurro. Lo que está por venir cambiará todo. Una inquietud llena de curiosidad y reverencia lo invadía. ¿Qué milagros espera Dios para ellos en los días venideros? La revelación estaba a la vuelta de la esquina, y allí, en el corazón de cada uno, se abría un nuevo comienzo. Era solo el principio. ¿Qué desafíos enfrentarían en su camino hacia la luz? Las luces del atardecer comenzaban a filtrarse por las ventanas de la iglesia, creando un ambiente cálido y acogedor. Juanito, rodeado de sus amigos, sentía que cada ráfaga de aire traía consigo una promesa. Ese día marcaba el inicio de algo especial, algo que cada uno de ellos había estado esperando en su corazón. La congregación se había reunido para el primer Cenáculo de Esperanza. Juanito miró a su alrededor, notando el brillo en los ojos de sus hermanos y hermanas. Había un aire de expectativa, un murmullos de fe. En el fondo de su ser, sabía que este encuentro no era solo una reunión más, era un paso hacia un futuro lleno de luz. «Hoy no solo compartiremos», comenzó a hablar, su voz resonando con una firmeza que no sabía que poseía. «Hoy construiremos un puente entre nosotros y Dios, un espacio donde nuestras dudas se conviertan en certezas». Los rostros que lo rodeaban reflejaban aceptación, y Juanito sintió que cada palabra que pronunciaba lo acercaba más a su propio destino divino. La voz interna que había estado dudando empezaba a callarse, y en su lugar la certeza del amor de Dios florecía. Cada persona fue invitada a compartir sus esperanzas, miedos y anhelos. Las historias fluyeron como agua de un manantial fresco. Ana habló de su deseo de sanar su relación con su padre, mientras que Luis compartió su lucha por encontrar su lugar en el mundo. La comunidad se conectaba más allá de las palabras, creando lazos invisibles que parecían reforzarse con cada historia. «Cada una de estas historias son semillas de fe», dijo Juanito. «No estamos aquí solo para escuchar, sino para sostenernos mutuamente, para ser instrumentos de cambio entre nosotros». Una emoción profunda llenó la sala. Los susurros de asombro se transformaron en aplausos suaves, y las lágrimas de alegría comenzaron a derramarse. En medio de estas manifestaciones, Juanito sintió una corriente de entusiasmo que recorrió su cuerpo.
La presencia de Dios era palpable, su amor les envolvía como un abrazo cálido. «Es tiempo de que realmente creamos en los milagros», añadió Juanito, sintiéndose más seguro de sí mismo. Había un peso en sus palabras, pero también una esperanza vibrante. Si cada uno de nosotros es capaz de soñar, ahí es donde empieza el milagro. ¿Qué tal si comenzamos hoy a creer en nuestro poder como comunidad? Una atmósfera de reverencia llenó el espacio. Era como si el cielo se hubiese abierto y un manto de gracia se hubiese extendido sobre ellos. Uno a uno comenzaron a levantar sus manos, algunas temerosas, otras decididas, dispuestas a liberar sus inquietudes y aceptar la luz que Joaquín les ofrecía. Juanito miró hacia el altar. Algo en su interior murmuraba que el poder de Dios estaba a punto de manifestarse de maneras que no podían prever. Quizás, solo quizás, pensó. La fe en sus corazones había comenzado a crecer, y las oraciones se sentían como un canto vibrante que ascendía hacia lo alto. «Este es el primer paso», pronunció con confianza, «pero la verdadera prueba de nuestra fe está por venir». Los murmullos de curiosidad se alzaron al unísono, como pequeñas olas de entusiasmo. ¿Qué milagros se acercaban? ¿Qué desafíos enfrentarían en su camino hacia la luz? El aire estaba cargado de promesas, y en el fondo de cada corazón palpitaba un deseo incontrolable de experimentar lo extraordinario. «En los próximos días, estemos atentos», concluyó Juanito. «Dios está en movimiento, y lo que viene cambiará nuestras vidas para siempre». Con esas palabras se sintió un eco de expectativa. La comunidad estaba lista para navegar el territorio desconocido que se presentaba ante ellos. Un viaje de transformación ellos emprenderían juntos. Sin embargo, algo latente permanecía, un secreto aguardando su revelación en los días siguientes. ¿Qué milagros estaban por suceder? El misterio del futuro comenzaba a desarrollarse, y cada alma presente se sumía en la anticipación de lo divino. Las semanas siguientes al cenáculo de esperanza cambiaron el pulso de la comunidad. Juanito, quien una vez fue solo un joven lleno de dudas, se había convertido en una voz de esperanza que resonaba en cada rincón de la iglesia. Las historias de transformación comenzaron a circular como ecos de fe, cada una más poderosa que la anterior. Cada reunión, cada encuentro se volvió un espacio sagrado donde los corazones se abrían y las almas se entrelazaban. Una tarde, mientras compartían un café después del servicio, Juanito sintió un impulso especial en su corazón. Algo en el ambiente vibraba distinto. Ana, visiblemente emocionada, se acercó a él. «Juanito, tuve un sueño anoche. Vi a un niño con una luz brillante que me decía que algo grandioso estaba por suceder. Me decía que debíamos prepararnos». Su voz temblaba, pero sus ojos reflejaban una intensa convicción. Juanito sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Ana resonaban con la misma energía de la última reunión, como si la comunidad estuviese conectada a una fuente de revelación, listas para recibir lo inesperado. Días más tarde, Luis, el joven que había compartido su incertidumbre sobre el futuro, se mostró angustiado. «No puedo dejar de pensar en el sueño de Ana», confesó. «Aquella luz, ese niño. Ella decía que debía compartirlo con todos antes de que fuese demasiado tarde». Juanito sintió un ardor en su pecho, un fuego que lo instaba a actuar. «Reunámonos otra vez», sugirió. «Dediquemos tiempo a escuchar y a orar, a discernir este mensaje». La comunidad se sintió llamada a un nuevo cenáculo, esta vez para recibir dirección sobre lo que se estaba gestando entre ellos. La noche del encuentro, el aire estaba cargado de suspense y esperanza. Las luces parpadeaban suavemente mientras cada uno entraba, llevando consigo los sueños y anhelos frescos. Juanito se colocó al frente, la energía en el lugar palpable. «Siento que Dios nos está dando una oportunidad», abrió.
no solo para compartir, sino para escuchar lo que está por venir. Estemos abiertos a lo milagroso. Con cada expresión y cada oración, el clima se tornó más intenso. Las manos se levantaban, las voces resonaban en una melodía de fe. Ana, impulsada por la revelación, cerró sus ojos y comenzó a hablar en voz alta. «Oh Señor, cada uno». Niño, que había estado en el centro de su asombro, pareció intensificar su luz. «Recibirás lo que pedisteis, pero tened cuidado». Su voz, aunque dulce, traía consigo una advertencia que hizo que todos sintieran un escalofrío. Los milagros son bellos, pero requieren corazones dispuestos a servir, no solo a recibir. Ese mensaje caló hondo, como un llamado a la acción, una invitación a no ser solo espectadores pasivos en la grandiosidad de lo que estaba por venir. Se viene un tiempo de pruebas, donde la fe será templada y fortalecida, continuó el niño con voz firme. Solo aquellos que sean auténticos de corazón verán los frutos de su fe. Mientras escuchaban aquellas palabras, cada uno reflexionaba sobre su propio compromiso. Juanito sintió que su corazón comenzaba a latir con fuerza. Esto no es solo sobre nosotros, es sobre nuestra comunidad. ¿Estamos listos para ser instrumentos de cambio?, se preguntó en voz alta. Ana apretó la mano de Luis, y él, con voz entrecortada, asintió. «Estamos listos, Señor. Queremos ser parte de lo que estás por hacer». La atmósfera se volvió electrizante, casi palpable. Las oraciones se intensificaron y, a lo lejos, una sinfonía de voces alcanzó el cielo, como si cada palabra subiera como una ofrenda. Aquella conexión entre ellos y su presencia se sentía más intensa que nunca. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Una creciente expectativa navegó en cada rincón de la iglesia. Ciertamente estaban a las puertas de lo inmenso. Sabían que necesitaban estar preparados para lo inesperado. Los rumores de los milagros que llegarían comenzaban a correr. Se tejieron historias de sanaciones posibles y restauraciones emocionales. Pero en medio de todo este entusiasmo, Juanito despertó una mañana con una sensación inquietante. ¿Qué sucedería si los milagros no cumplían nuestras expectativas?, se preguntó. Esa inquietud lo llevó a reflexionar sobre su propia fe y el verdadero significado de la entrega. Esa misma tarde se organizó un pequeño encuentro en la plaza del pueblo. Sería un espacio abierto para compartir y preparar sus corazones. Caminando hacia allá, sintió el latido de la comunidad vibrar con él. Sin embargo, había una pregunta honda que lo mantenía inquieto. ¿Estaba su fe lista para sostener lo que estaba por ocurrir? Al llegar, vio las caras esperanzadas de sus amigos y hermanos. La luz del atardecer bañaba sus rostros, una señal quizás de que el cielo estaba a punto de abrirse para ellos. Al levantar la vista hacia el horizonte, la pregunta se hizo más clara. ¿Podrían entender y recibir la magnitud de lo que Dios estaba a punto de hacer? Con la llegada del encuentro, la alegría se mezclaba con una profunda reflexión. Pronto, todos se darían cuenta de que los milagros no solo se trataban de lo que obtendrían, sino de lo que su fe realmente podía transformar. ¿Estaban dispuestos a dejarse cambiar para siempre? La respuesta estaba por revelarse. ¿Estaban listos? La plaza se llenó de murmullos y sonrisas que iluminaban el ambiente. El sol, en su ocaso, lanzaba destellos dorados sobre cada cara que se había reunido, resaltando la expectativa en los corazones. Juanito sintió una mezcla de nerviosismo y esperanza. Cada paso que daba hacia el centro de aquella multitud parecía cargarle más promesas, como si cada latido de su corazón estuviese en sintonía con un propósito divino. Ana, con su espíritu contagioso, tomó la palabra primero. Hermanos y hermanas, estamos aquí no solo por lo que queremos recibir, sino por lo que estamos dispuestos a dar. Estos días que han pasado nos preparan para algo mayor. Este es nuestro momento de actuar.
Sus palabras resonaron como un eco entre la multitud, y una ola de amenes y aplausos siguió. «Sí, suena bien, Ana», gritó Luis levantando su voz. «Todos sabemos que los milagros vienen de un corazón dispuesto y valiente. No podemos esperar a que algo cambie sin ser parte de ese cambio nosotros mismos». Las cabezas se movieron en asentimiento, y la energía empezó a subirse, como un fuego que se enciende en el interior. Juanito tomó una bocanada de aire y dejó su voz surgir, con confianza. Pero eso significa que debemos estar listos para las pruebas, y no solo para los milagros. ¿Podremos perseverar cuando la situación se ponga difícil? ¿Qué haremos si los cielos no responden como esperamos? Un silencio lleno de seriedad invadió la plaza. La pregunta era profunda, y cada uno comenzaba a reflexionar si su fe podría sostener lo que estaba por venir. Una anciana del fondo, que todos conocían como Abuela Rosa, se puso de pie. Su voz, aunque temblorosa por los años, tenía un peso que llevaba sabiduría. «Hijos queridos, hemos visto días oscuros y días de luz brillante. La fe no se mide en lo que recibimos, sino en lo que mantenemos cuando estamos en el valle más profundo, y aún así confiamos». Sus palabras calaron hondo. Los asistentes sintieron un nuevo sentido de unidad y fortaleza. La noche avanzaba y la atmósfera se tornaba electrizante. Las estrellas comenzaron a brillar como faros que guiaban la fe de aquellos que se habían reunido. La luna iluminaba el camino, y en ese instante algo misterioso parecía alistarse en el cielo. Juanito cerró los ojos nuevamente y elevó su clamor. «Señor, nuestra fe está dispuesta. Prepáranos para lo que estás por hacer. Que nuestros corazones siempre sean templos de tu gloria». De repente, una ráfaga de viento suave pasó por la plaza, como si un ángel hubiera tocado cada rincón. Las risas se detuvieron y una sensación de asombro llenó los corazones. Algunos comenzaron a levantar sus manos en pos de algo impalpable pero perceptible. Era como si el mismo cielo estuviese bajando a sus corazones. Las luces que previamente habían parpadeado ahora empezaron a intensificarse, brillando con una fuerza que desbordaba expectativas. Las voces de los presentes comenzaron a unirse, cada una aportando algo único a la coral de alabanza. Sin embargo, en medio de la celebración, Juanito sentía que la inquietud volvía a ensombrecer su espíritu. Si es cierto que los milagros requieren corazones dispuestos a servir, ¿estamos listos para lo que eso significa? Un joven se acercó a Juanito y le susurró al oído: «¿Por qué esperas a que algo ocurra? La acción comienza en nosotros». Las palabras lo atravesaron. Era un llamado, una invitación que no podía ignorar. La fe no era solo sentarse y esperar, era moverse, actuar, servir a la comunidad y abrir corazones al sacrificio. La multitud estalló en una oración colectiva, una súplica que resonaba en todas direcciones. En medio de la intensidad, Juanito se dio cuenta de que la respuesta a su inquietud no podía venir solo de un milagro. La respuesta estaba en el compromiso de cada uno de ellos con el plan de Dios. Sin embargo, justo cuando el clima alcanzaba su punto culminante, una sombra cruzó por el rostro de Juanito. Entonces, un pequeño destello de luz pasó cerca de él y volvió a escuchar una voz que llenaba el aire. «La transformación puede ser más grandiosa de lo que imaginas». La congregación se detuvo y se giró hacia la dirección de donde provenía aquella luz. Con certera curiosidad, Juanito miró hacia el horizonte y pudo ver una figura. «¿Quién es?», se preguntó, mientras un murmullo crecía entre la multitud. Y así, el cielo y la tierra parecieron unirse en un momento crucial, con la revelación de algo asombroso a punto de manifestarse. Pero, ¿qué significaba realmente esa transformación para todos ellos? Una expectación palpable invadió la plaza cuando todos comenzaron a girar hacia la figura que aparecía en el horizonte. La imagen se hacía más clara. Un niño de rostro sereno, con una luz radiante que parecía emanar de su ser.
Sus ojos brillaban con una sabiduría que desbordaba la inocencia de su juventud. El susurro de la multitud se intensificó, mezclando miedo y asombro. Juanito sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si cada latido de su corazón resonaba con un eco divino. ¿Quién es?, se repetía en su mente mientras avanzaba instintivamente hacia el niño. El murmullo de la gente parecía fusionarse en una sola voz, cada palabra cargada de expectativas. El niño sonrió, y su voz clara y melodiosa se elevó por encima del ruido. «Soy el mensajero de su transformación. Vengo a decirles que lo extraordinario no está fuera de ustedes, sino dentro. La fe que han levantado, las oraciones que han pronunciado están a punto de dar fruto». Las palabras llenaron de esperanza los corazones de todos los presentes. Juanito, convencido de que algo sobrenatural estaba sucediendo, sintió que cada duda se desvanecía, como la niebla al amanecer. Nunca había visto a alguien tan joven hablar con tal convicción. El niño continuó: «En 3 días verán lo que sus corazones han estado esperando. Y no solo milagros externos, sino un rango de cambios internos en cada uno de ustedes. Prepárense para ser transformados, porque en la luz que viene, lo que fueron se convertirá en lo que deben ser». Cada sílaba caía como un manantial en el desierto, despertando el fervor dormido de muchos. Algunos en la multitud comenzaron a llorar, no de tristeza, sino de una alegría indescriptible. Ana, que había estado firme en el frente, exclamó: «Esto es un llamado a la acción. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Si la transformación va a venir, entonces tenemos que estar listos para ser parte de ella». Con esas palabras, la energía en la plaza comenzó a convertirse en un torrente de vida. La gente empezó a unirse en pequeños grupos, discutiendo, compartiendo sueños y visiones sobre cómo podían ser agentes de cambios en sus comunidades. Juanito se sintió dividido. Por un lado, la emoción lo impulsaba a actuar, pero por otro, la tranquilidad del niño lo mantenía reflexionando. «¿Qué significa esto, Señor?». Hubo un palpable silencio, y en ese momento el niño lo miró directamente a los ojos. «Tu inquietud no es en vano, amigo mío. Deja que la manifestación que se avecina penetre en ti. La transformación comienza con tu compromiso. La fe sin acción es como un árbol sin fruto». Las verdades que fluían en el aire eran más que simples palabras, eran órdenes celestiales que demandaban respuesta. La luna llena en su esplendor parecía estar danzando, como si celebrara el mensaje que la multitud acababa de recibir. Juanito sintió que su corazón ardía, supo que no había tiempo que perder. Miró a su alrededor, aquellos rostros iluminados por el deseo de un cambio, todos tan ansiosos por recibir. Sin embargo, mientras la noche avanzaba, una brisa fresca sopló, trayendo consigo una nueva inquietud. ¿Y si no estoy a la altura de este llamado? ¿Y si la transformación es demasiado grande para mí? La preocupación comenzaba a infiltrarse en su corazón nuevamente. El niño, como si hubiera leído su alma, acercó su mano y le dijo: «La transformación no se trata de la perfección, sino de tu disposición. Toma un paso, confía, y verás que lo que parecía incierto se convertirá en esperanza palpable». Con esas palabras, un brillo en sus ojos encendió algo en Juanito. La multitud comenzó a murmurar sobre el plan, y la expectación por el tercer día crecía con cada hora que pasaba. Entonces el niño sonrió una vez más, antes de desvanecerse lentamente en la luz de la luna. Pero su mensaje resonó. El aire estaba denso con posibilidades. Juanito sintió que una capa de resistencia se caía de sus hombros. La pregunta que antes lo perturbaba ahora se transformaba en un fuego interno. ¿Estoy dispuesto a ser parte de esta transformación? Con determinación llevó su mirada hacia el futuro, listo para dar el siguiente paso.
Al mismo tiempo, un nuevo murmullo llenó el aire. ¿Será suficiente el tiempo que nos queda? ¿Qué más puede estar en juego en esta revelación? La luz empezaba a intensificarse, y la congregación aguardaba, sabiendo que el tercer día aún mantenía secretos que cambiarían sus vidas para siempre. Los días pasaron, cada uno más intensamente cargado de expectativa que el anterior. La comunidad de San Francisco de Asís, unida por el fervor de la fe, esperaban con ansias lo que el tercer día traería. Las historias de transformación aguardaban en cada rincón. Los testimonios de sanaciones y reconciliaciones llenaban el aire como dulces melodías. Juanito, aunque lleno de emoción, se sentía cada vez más consciente del peso de la misión que llevaba en su corazón. A medida que el sol comenzaba a asomarse en el tercer día, la luz dorada se deslizaba entre las nubes, invitando a cada uno a despertar en la fe. Juanito se miró al espejo. Su reflejo mostraba no solo a un niño, sino a un joven listo para enfrentar lo que venía. «Hoy es el día», murmuró a su propio corazón, recordando la voz clara del niño que había prometido que los milagros estaban por llegar. Se reunió con sus amigos en la plaza, donde el bullicio de la comunidad se sentía como un canto divino. Las campanas de la iglesia sonaban a lo lejos, resonando con un ritmo sagrado. Hoy estamos aquí no solo a esperar, sino a recibir y ser transformados, dijo Juanito, su voz clara y decidida, impregnada de una autoridad que no sabía que poseía. La multitud asintió, mientras sus corazones vibraban ante la promesa de un nuevo amanecer. La espera se intensificó cuando, de repente, un viento suave sopló a través de la plaza, como un toque del cielo. El murmullo cesaron y una claridad maravillosa llenó el aire. Las miradas se dirigieron hacia el altar de la iglesia, donde la luz parecía concentrarse. Juanito sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que algo extraordinario estaba por ocurrir. Con el corazón latiendo fuerte, comenzó a caminar hacia el altar. Cada paso lo llenaba de nueva energía. El pueblo lo seguía, sus ojos reflejaban esperanza y anhelo. Cuando llegó frente al altar, se arrodilló, sintiendo el suelo bajo sus rodillas. La luz se intensificó, envolviendo su ser en un abrazo celeste y lleno de amor. «¿Qué es lo que nos traes, Señor?», oró con fervor. En ese momento, el aire se volvió denso con una presencia palpable, como si el mismo cielo hubiera descendido a encontrarse con ellos. Juanito sintió que su espíritu se elevaba, como si todas las dudas y miedos se disiparan en el aire. La voz del niño resonó en su mente. «El verdadero milagro está en cada uno de ustedes». De pronto, un brillo deslumbrante emanó de la puerta de la iglesia. Todos los presentes se giraron, y la figura del niño que había prometido los milagros volvió a aparecer. Su luz era más intensa que antes, iluminando cada rostro con esperanza y promesa. «Los milagros celestiales han llegado», proclamó con una claridad que resonó en los corazones. «Cada uno de ustedes es parte de esta maravilla, y hoy se revelará su verdadero potencial». Una oleada de energía recorrió a la multitud, alzando manos y corazones en sincera adoración. Las lágrimas fluyeron mientras muchos abrazaban la liberación de viejos miedos y cadenas. La transformación no solo estaba en el aire, sino en cada alma presente. La fe que habían alimentado a través de los días ahora se manifestaba en luz y amor. En ese instante, los primeros milagros comenzaron a suceder. Ana sintió la carga de rencor que llevaba hacia su padre disolverse en el aire. Luis, quien había dudado de su valía, se sintió llenado de propósito. Cada uno estaba experimentando el poder que transforma, uniendo sus corazones como un solo cuerpo. Cada súplica, cada oración se entrelazaba en un canto de gratitud hacia Dios. Juanito, aún arrodillado, sintió la esencia de Dios fluir a través de él.
Se levantó y con su voz resonando dijo: «Estamos aquí para abrir nuestros corazones a Dios, para permitir que su amor transforme nuestras vidas. Estamos listos, Señor, danos la fuerza para ser valientes y servir». Las miradas se unieron en concordia, un canto de fe que apuntaba hacia lo alto. No solo eran testigos de los milagros, sino partícipas de ellos. Juanito alzó sus manos, permitiendo que la luz lo llenara. Cada centella de amor disipaba las sombras de la duda. Y así, el tercer día se convirtió en un testimonio perdurable de la transformación divina. De un niño confuso a un líder de fe, Juanito entendió que la verdadera manifestación de amor y paz comienza en cada corazón dispuesto. La iglesia de San Francisco de Asís no fue solo un edificio, se convirtió en el hogar de una comunidad renacida en el amor de Cristo. Con cada rezo, cada lágrima, sabían que lo mejor de Dios aún estaba por venir. A medida que el sol comenzaba a descender en el horizonte, sellaron con una promesa de fe que el amor y la luz de su comunidad continuarían iluminando no solo su pueblo, sino el mundo entero. Y así culminó la manifestación de amor, fe y milagros celestiales. En sus corazones sabían que este era solo el comienzo, un viaje hacia la luz que cambiaría todo lo que conocían. Suspende un instante y actúa. Este es el momento de mostrar tu apoyo y suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Déjalo claro, deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Tu testimonio cuenta. Comenta tus reacciones y lo que has vivido en esta historia. Y no dudes, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Necesitas ser parte de esta comunidad de fe y nunca olvides que los verdaderos siervos de Dios saben lo importante que es apoyar el canal a través de estas acciones sagradas.